Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fix. La cama que Jason le había comprado a Derek no era especialmente robusta, pero tampoco estaba mal. Crujía constantemente, pero al menos no se había roto por la actividad. Mientras Derek y Castorice se limpiaban con agua tibia, oyeron las voces de Zipper y Polixia desde afuera. Habían regresado. Castorice le lanzó a Derek una mirada exasperada. Te has demorado demasiado con tus payasadas. Al ver a Castorice así, Derek no pudo evitar esbozar una sonrisa avergonzada. ¿Qué debemos hacer? Susurró Derek a Castorice. Haz como si nada hubiera pasado, respondió Castorice, intentando sonar firme. Sin embargo, su firmeza pronto se vio interrumpida por las voces de Midei, Fainon y los demás que se acercaban desde la distancia. Ellos también estaban allí. Ante esto, tanto Derek como Castorice se desanimaron. Siento que ya no hay necesidad de vivir. Derek desenvainó en silencio su espada de la plaga. Yo siento lo mismo, dijo Castorice, sacando también su guadaña. Voy a encontrar al segador de llamas, y lucharé contra él a muerte ahora mismo. Llévame contigo. En comparación con la muerte social, luchar a muerte contra el segador de llamas ya no parecía gran cosa. Los dos intercambiaron una mirada, agarraron sus armas y salieron corriendo. Zipper y los demás seguían afuera y quedaron momentáneamente atónitos al ver a Derek y Castorice salir corriendo con sus armas. Y mientras estaban atónitos, Derek dijo en una voz que solo unos pocos pudieron oír: el segador de llamas se acerca. Prepárense. Castorice y yo iremos a resistirlo. ¿Qué? Fainon se sobresaltó ante las palabras de Derek e instintivamente desenvainó su espada larga. Aprovechando esta oportunidad, Derek y Castorice ya habían huido muy lejos. Fainon estaba a punto de ir tras ellos, pero se encontró con Midei, Zipper y los demás a su lado mirándolo como si estuvieran viendo un buen espectáculo. Fainon también resolvió el problema. ¿Cómo sabían Derek y Castorice dónde estaba el segador de llamas? Fainon, tu inteligencia deja bastante que desear, dijo Midei burlonamente a Fainon, cruzándose de brazos. Fainon se rascó la cabeza. Sin embargo, Trivie los desenmascaró en ese preciso instante. En realidad, Little Fai, Little Day y Cici estaban a punto de actuar. Solo que no llevaban armas, así que les resultó fácil deshacerse de ellos. Midei desvió silenciosamente la mirada de Fainon. Fainon no pudo evitar reírse a carcajadas. Esos dos, de verdad se atrevieron a burlarse de nosotros. Cerces también estaba un poco molesta. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ir y detenerlos de nuevo? Preguntó Fainon a los demás. Midei respondió. Ya han huido. No tiene sentido perseguirlos. Vámonos. Deberíamos dirigirnos ahora a casa de Lady Aglaea. Derek y Castorice ya deberían estar allí. Ni siquiera sabían a dónde había huido el segador de llamas, así que ¿a dónde irían Derek y Castorice a buscarlo? Seguramente ya habrían ido a los baños de los héroes a buscar a Aglaea. Cuando lo veamos, debo evaluar adecuadamente cuánto ha aumentado el poder de combate de Derek durante este tiempo, dijo Midei, apretando los puños. Yo pensaba lo mismo. Por una vez, Fainon estaba de acuerdo con Midei. Como era de esperar, Derek y Castorice fueron a los baños de los héroes y encontraron a Aglaea. Al ver a Derek y Castorice, Aglaea se recompuso. Después de todo, había gobernado Okema durante tantos años. Era imposible que no hubiera presenciado tales cosas. Simplemente, esta vez les había ocurrido a los herederos de Grisos que la rodeaban, y, sumado a que su racionalidad, mantenida durante tanto tiempo, se había debilitado un poco últimamente, había reaccionado levemente. Ahora, estaba bien. Tiane también llegó en ese momento. Al ver a Derek, le preguntó. Pequeño Derry, ¿cómo volviste? ¿Y cómo te hiciste tan alto? Supongo que cuando Trivie y los demás te vean más tarde, ya no te llamarán Pequeño Derry, sino Derry el Pequeño. Bueno, utilicé algunos trucos para que el inframundo operara libremente, así que regresé, dijo Derek, omitiendo los detalles. Aglaea sabía que las palabras de Derek tenían muchos problemas. Sin duda, empleaba algunos métodos desconocidos. Pero mientras no afecte al viaje de la persecución de la llama, no puedo controlarlo todo, pensó Aglaea para sí misma. Mientras conversaban, llegaron Fainon, Midei y los demás. Incluso Cerces se apresuró a acercarse. Tras haber fracasado en su intento, era inútil volver a intentarlo. Fainon miró a Derek, entre divertido y molesto, mientras que Derek le dirigió una mirada provocativa y arrogante. Midei apretó los puños en silencio. Trivie se percató del estado de Derek, se acercó a él y le dijo con curiosidad.
Pequeño, no, debería decir ahora pequeño Derry. Pequeño Derry, ¿cómo volviste a crecer? Derrick le respondió. Porque yo también absorbí la energía del titán de la muerte. Las energías de 3 titanes se fusionaron, así que crecí hasta esta altura. ¿En serio? Trivia asintió y luego preguntó con curiosidad a Derrick. Entonces, pequeño Derry, si obtienes otras energías de titán en el futuro, ¿crecerás aún más? Al final, ¿te volverás muy, muy alto? En cuanto pronunció estas palabras, Fainon lo miró con curiosidad. Derrick negó con la cabeza. Me gustaría crecer un poco más, pero es imposible. Tras absorber la energía del titán de la muerte, la altura de mi cuerpo ha alcanzado su límite. Aunque obtenga nuevas energías de titán, no puedo crecer más. ¿En serio? Qué lástima, dijo Trivie con pesar. Derrick miró a Trivie, recordó la cuenta que tenía en la mano y rápidamente le dijo. Ah, cierto, hermana Trivie, tengo un regalo que quiero darle. Para mí. Trivie se señaló a sí misma sorprendida. Cuando preparas regalos, ¿no deberías darle uno primero a Little Die? Castorice no estaba tan celosa como para enfadarse con Trivie. Simplemente ladeó la cabeza y miró con curiosidad a Derrick, preguntándose qué regalo había preparado para Lady Trivie. No es solo un regalo para la hermana Trivie. Es un regalo conjunto para las hermanas Trivie, Tiane y Trinon, dijo Derrick. Al mismo tiempo, tomó la cuenta y se la entregó a Trivie. Trinon también se apresuró a acercarse en ese momento. Al oír a Derrick decir que tenía un regalo para ellos, Trinon se acercó con curiosidad a Trivie, queriendo ver qué les había dado Derrick. Esto es. Tan pronto como Trivie terminó de hablar, Derrick abrió la comunicación, permitiendo que quienes estaban dentro y fuera de la cuenta se vieran. Trivie, eres tú. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te dije antes nos vemos mañana, y ahora, nuestro mañana ha llegado, dijo la voz de Tyre. ¿Tie? Trivie, Tiane y Trinon quedaron atónitas. ¿Fuiste tú, traído por Little Derry? Sí, me trajo Little Derry. Y no solo a mí, sino también a Tipping. Estamos todos aquí, hemos vuelto para encontrarte. Exclamó Tie con voz emocionada. Derrick miró a Aglaea y le dijo. Lady Aglaea, ¿podría preparar una habitación insonorizada para la hermana Tibi y las demás? Quería eliminar todas las restricciones de sonido. 1000 personas hablando entre sí a la vez sería aterrador. Zipper también recordó la escena de aquel momento y asintió, con el corazón aún palpitando por el miedo residual. Sí, costurera, lo mejor es encontrar una habitación adecuada. De acuerdo, Aglaea asintió y preparó una habitación para Trivie y los demás. En cuanto entraron en la habitación vacía, Derrick activó de inmediato el control de sonido. Tras liberarse el control, Derrick vio claramente cómo la expresión de Aglaea, que estaba frente a él, cambió en un instante. Zipper también lo notó. Naturalmente, ambos sabían el motivo. Aglaea, aún así, no pudo resistir la tentación de escuchar a escondidas. Los dos estuvieron a punto de estallar en carcajadas. Aglaea dejó de vigilar el lado de Trivie y miró a Derrick, preguntándole, ¿planeas heredar también el poder del titán del paso en el futuro? Sí, asintió Derrick, haciendo al mismo tiempo una señal a Castorice para que tomara la mano de Yacine. Al sentir que Castorice le agarraba la mano de repente, Yacine se sobresaltó. Pero enseguida se dio cuenta de que su vida no corría peligro e inmediatamente suspiró aliviada. ¿Tu maldición ha desaparecido? Sí, después de que Derrick obtuviera la autoridad del titán de la muerte, pude tocar a otras personas. Castorice asintió. Si Derrick obtiene la autoridad del titán del paso en el futuro, creo que también podrá levantar la maldición de Lady Trivie y los demás. ¿Pero puede tu cuerpo soportar la absorción de nueva energía titánica? Preguntó Aglaea a Derrick. Tengo una manera de hacer estas cosas. Solo denme algo de tiempo y podré recibir nueva energía titán, asintió Derrick. Con Ruan-Mei cerca, su fuerza física podría seguir mejorando. Además, no quería depender únicamente de los dones de Ruan-Mei. Sería genial si pudiera aprender algo en secreto durante los experimentos de Ruan-Mei, pensó Derrick para sí mismo. Derrick planeaba usar su avatar número 2 más tarde para revisar los datos experimentales de Ruan-Mei y ver su reacción. El nivel de conocimiento requerido para comprenderlos era demasiado profundo. Derrick no era el tipo de genio capaz de dominarlos de un vistazo. Solo esperaba que esto despertara la curiosidad de Ruan-Mei y que, tal vez, ella le diera casualmente algunos materiales de estudio sobre ciencias de la vida. En el campo de las ciencias biológicas, Derrick sabía que nunca podría alcanzar a Ruan-Mei. Solo esperaba ver algunos de los conceptos experimentales de Ruan-Mei y luego aplicarlos a su propio cuerpo. Para hacerse más fuerte, Derrick no se detendría ante nada.
Zipper continuó recordándole a Derek desde un lado. Entonces recuerda quitarme primero la autoridad de titán de mi cuerpo. No quiero vivir con miedo todos los días. Lo sé, la próxima vez sin duda te tocará a ti primero. Derek miró entonces a Aglaea. Señora Aglaea, si es posible, quiero reunir en mí las energías de los 12 titanes. De este modo, quizá esta vez, nuestra regénesis no se convierta en otro ciclo sin fin visible. Mientras hablaba, miró a Polixia, que estaba detrás de Castorice. Momento perfecto. Polixia aún no te ha contado sobre el ciclo anterior. Ahora que todos están aquí, deja que Polixia se lo explique a todos en detalle. Polixia llevó su silla de ruedas al centro del grupo. En la generación anterior, también emprendimos un viaje de persecución de llamas. Y los herederos de Grisos que obtuvieron los núcleos de llamas titánicas se convirtieron en los titanes de la nueva era. Entonces, Kepale recreó a la gente del mundo anterior en el nuevo mundo. Claro, no tengo claro cómo lo logró exactamente el titán portador del mundo, explicó Polixia lentamente, añadiendo lo que sabía. Sin embargo, en la generación anterior no había participado mucho en la ejecución de la travesía de la llama, así que no podía decir demasiado. Pero esto bastó para sorprender a todos los presentes, excepto a Derek y Castorice. Aglaea dirigió su mirada a Cerces y preguntó: «Señora Cerces, ¿sabe algo más?» «No sé nada». «Es la primera vez que oigo las palabras de Polixia», respondió Cerces, sacudiendo la cabeza. Sí, después de que los herederos de Grisos se convierten en titanes, pierden sus recuerdos anteriores. Es solo porque yo estuve en el inframundo. De lo contrario, seguramente sería igual que Calipso, asintió Polixia, de acuerdo con las palabras de Cerces. Entonces, ¿por qué es así exactamente? Ni siquiera los recuerdos de los titanes pueden conservarse, dijo Derek pensativo, acariciándose la barbilla. Al oír sus palabras, los demás no pudieron evitar sentirse desconcertados. Sí, ¿por qué exactamente? Volvieron la mirada hacia Polixia. Yo tampoco lo sé, dijo Polixia, negando repetidamente con la cabeza. Quizás puedas preguntar a otros titanes sobre este asunto. Por ejemplo, al titán del tiempo, al titán portador de mundos, ellos saben más de estas cosas que yo. Investigaremos los asuntos de la generación anterior más tarde. Por ahora, hablemos de Derek, dijo Castorice, al ver que su hermana no podía decir mucho más y cambiando rápidamente de tema. ¿La idea de Derek es factible?, preguntó Midei a Aglaea. No me queda claro este asunto, dijo Aglaea, negando con la cabeza. Zipper fue la que más apoyó la idea de que Derek obtuviera todos los poderes de los titanes. Les dijo a todos: yo digo que es totalmente posible. Si todos los poderes de los titanes se concentran, ¿quién puede decir cuán fuerte se volverá Derek? En ese momento, los problemas de nuestro ónfalos podrían resolverse de raíz. Si ese es el caso, sería algo muy bueno. Fainon asintió repetidamente. Los herederos de Grisos no sentían apego alguno al poder de los titanes. La travesía de la llama era una responsabilidad para ellos. Cuando les llegara el turno, no se negarían, incluso Zipper solo la estaba evadiendo temporalmente. Pero si existiera una forma de cambiar por completo esta situación, todos estarían encantados de verla. Si podían ser libres, nadie quería sentirse limitado. Al observar a Derek, noté que era diferente a como lo habíamos conversado la última vez. Antes, planeaba soportar tantos coreflames como pudiera. Ahora, Derek pretendía soportarlos todos. Se desconocía qué lo había transformado, pero dado que podía afirmar esto, debía haber hecho algunos preparativos. Este cambio sin duda beneficiaría a Omalos y a la travesía de la llama. Aglaea reflexionó un instante y dijo a todos: respecto a este asunto, además de vosotros, necesitamos conocer la opinión de algunos otros. Seguía mostrándose cautelosa ante tales cosas. El viaje de la persecución de la llama era el camino más ortodoxo. Aglaea no lo abandonaría fácilmente. Nosotras, comprendió Cerces los pensamientos de Aglaea. Aún quedaban algunos titanes que apoyaban la travesía de la llama. Aglaea, naturalmente, debía considerar también sus opiniones. Si el enfoque concentrado de Derek podría tener éxito era una incógnita. Si los demás no querían correr un riesgo tan grande, Aglaea, en el fondo, lo entendía. Simplemente, Fainon y los demás querían intentarlo, y Aglaea no sería tan autoritaria como para negárselo. Además, ostentaban el alto estatus de titanes. Si poseían información que los herederos de Grisos desconocían, Aglaea tampoco estaba segura. Fainon preguntó rápidamente: entonces, señora Cerces, ¿cuál es su opinión? Apoyo la entrega del coreflame a Derek.
Después de todo, entre los actuales herederos de Grisus Enokima, además de Derrick, solo el fundador de los Nousporistas puede heredar mi Coreflame. Por favor, debes entregarle el Coreflame a Derrick, dijo Aglaea, inusualmente emocionada y ansiosa. Al mirar a los ojos de Aglaea, Xerxes también retrocedió en silencio un paso. Yo entiendo. Sintió que si no accedía, Aglaea podría desmantelarla con sus propias manos. Pero los pensamientos de los otros titanes, no los tengo claros, continuó Xerxes. Aglaea recobró la compostura y le dijo a Xerxes: a los demás titanes, llevaré a Derrick a una audiencia con ellos, y entonces les pediremos su opinión. Xerxes asintió y añadió: sin embargo, espero que puedas contarles a los demás titanes lo que sucedió con la generación anterior. No sé si están al tanto, pero aún así espero que puedan comprender estas cosas. Lo entiendo, asintió Aglaea. Mientras algunos seguían charlando, Trivie, Tiane y Trinon salieron. Al verlas aparecer, Derrick y los demás se sorprendieron un poco. Hermana Trivie, ¿no piensas quedarte allí un rato más? Derrick había pensado originalmente que estarían recordando viejos tiempos durante mucho tiempo. Trivie negó con la cabeza. Como ya nos hemos conocido, habrá mucho tiempo para recordar en el futuro. No nos volveremos a separar. Que digamos un poco más o un poco menos ahora mismo no importa mucho. Ah, sí, Little Derry, ayúdanos a cerrar el sonido de nuevo, dejando solo un canal para que una persona hable, para no molestar a los demás. De acuerdo, Derrick cortó rápidamente esos sonidos. Esto es bueno. No afecta a ti ni a los demás que están hablando, ni tampoco al entorno. Trivie mostró una sonrisa de satisfacción. Trivie también había escuchado claramente lo que Derrick y los demás decían sobre los titanes. Vio que todos tenían expresiones pensativas. Rápidamente aplaudió. Muy bien, chicos, hagamos lo que hagamos, no lo terminaremos en un día. Todos necesitan descansar bien ahora. El pequeño Derry no ha descansado desde que regresó, ¿verdad? Aya, prepara una piscina para que el pequeño Derry descanse primero. Cada uno tenía sus propios pensamientos. Había demasiadas cosas sucediendo en ese momento. Pensar precipitadamente solo llevaría a desviaciones. Era mejor esperar a que todos se calmaran para seguir hablando. Trivie sabía que no podía ser una líder, pero su papel se parecía más al de una madre bondadosa en una familia numerosa, cuidando de las emociones de todos. Al ver la confusión que reinaba en el ambiente, intervino rápidamente para interrumpir esos pensamientos. Lo entiendo, mi amo, dijo Aglaea, comenzando inmediatamente a prepararse. Poco después, Derrick, Castorice y Zipper entraron en el baño. Yacine tenía pacientes que atender y fue el primero en marcharse. Mide y Fainon también tenían asuntos que atender y se fueron. Polixia y Xerxes también permanecieron junto al borde de la piscina y no entraron. Dentro de la piscina termal, una sonrisa de suficiencia apareció en los labios de Zipper. Sus pequeños pies se hundieron en el agua, preparándose para provocar a Derrick bajo la superficie. Castorice, esta vez tu maldición ha desaparecido. A ver cómo piensas detenerme ahora. Zipper se acercó a Derrick. Sin embargo, al verlo con los ojos cerrados, dormido en ese momento, sintió un aburrimiento instantáneo. Oye, ¿cómo te dormiste? Zipper refunfuñó un poco, luego se retiró al borde de la piscina, disfrutando del calor de la fuente termal mientras chapoteaba juguetonamente con los pies en el agua. Derrick solo fingía estar dormido. En realidad, su conciencia se había desplazado a la ubicación de su segundo avatar. Después de que Ruan-Mei viera al avatar número 2 de Derrick recuperarse y descansar durante un tiempo, inmediatamente comenzó una nueva ronda de alimentación. Ven, este es un animal de cierto planeta oceánico fronterizo, nacido con la capacidad de controlar el agua. Derrick comenzó a adquirir una porción de la capacidad de controlar el agua. Esta es una planta de un planeta volcánico que expulsa gases venenosos. Adquirió otra habilidad para envenenar. Esta es una criatura que yo mismo he cultivado. Tiene la capacidad de cambiar la temperatura del entorno. Ruan-Mei comenzó a alimentar a gran escala al avatar número 2 de Derrick, ofreciéndole todas las criaturas que había almacenado en la estación espacial ERTA, a excepción de aquellas criaturas de inteligencia relativamente alta que ella misma había creado. Ruan-Mei lo controlaba a la perfección. Estas criaturas poseían habilidades especiales, pero sus niveles de energía eran muy diferentes a los del gusano rey destructor de estrellas. El avatar número 2 de Derrick las engulló sin sentir indigestión alguna. Era como comer en un buffet. Todo tipo de cosas diversas entraron en el cuerpo del avatar número 2 de Derrick y comenzaron a digerirse. Posteriormente, su cuerpo también comenzó a cambiar.
Originalmente, tras devorar un pequeño fragmento del gusano rey destructor de estrellas, el avatar número 2 de Derek había desarrollado alas insectoides. Ahora, con una multitud de criaturas entrando en su cuerpo, el avatar número 2 comenzó a evolucionar de una forma extraña. Apenas se distinguía una forma humanoide. Otras partes eran difíciles de describir. Su fuerza también aumentó considerablemente. Al ver cómo devoraba una ronda entera de esa manera, su fuerza aumentó significativamente. Ruan Mei aún se sentía insatisfecha. Tras cortar una parte, Ruan Mei realizó un breve análisis. Sin embargo, al igual que antes, la parte cortada desapareció rápidamente. Ruan Mei, con un bisturí en la mano y una expresión amable, le dijo al avatar número 2 de Derek: amigo, tu fuerza ha mejorado mucho, pero aún no puedes devorar al gusano rey destructor de estrellas. Parece que tendré que llevarte lejos de la estación espacial ERTA. Iremos a otros planetas y encontraré criaturas más adecuadas para que las devores. Así, podrás intentar devorar al gusano rey destructor de estrellas en el futuro. El gusano rey destructor de estrellas que cultivaba era fuerte, pero su tiempo de mantenimiento era corto. El pequeño que tenía delante poseía una vitalidad tenaz. Si alcanzaba el poder de un emanador, su idea de cultivar uno tendría éxito. La emoción brillaba en los ojos de Ruan Mei. Al ver a Ruan Mei así, el cuerpo de Derek no pudo evitar tragar saliva. Sinceramente, señorita Ruan Mei, los villanos de película comunes no son tan aterradores como usted parece ahora. Sin embargo, Derek, por supuesto, aceptó su propuesta con mucho gusto. ¿Qué tenían que ver con él las criaturas de otros planetas? Mejorar su propia fuerza y poder proteger a la gente que lo rodeaba era lo más importante. Toma, pequeño, espera aquí un momento y luego partiremos de inmediato, dijo Ruan Mei al avatar número 2 de Derek antes de marcharse. Alguien como ella, si quisiera hacer algo, sin duda lo haría. No perdería el tiempo en un lugar sin valor. Dejando allí al avatar número 2 de Derek, se dirigió a la oficina de ERTA. En la oficina de ERTA había una pequeña marioneta. Al ver a Ruan Mei, preguntó: Ruan Mei, ¿has venido a despedirte? Sí, asintió Ruan Mei. Todas las formas de vida valiosas que hay aquí ya han sido utilizadas por mí para alimentar a ese pequeño. Seguir aquí es una pérdida de tiempo. Bien, entonces puedes irte. Ya terminé de cargar tu pequeña nave espacial. Puedes partir cuando quieras. ERTA asintió. En lo que respecta a la reconstrucción del universo simulado, he estado en contacto con Screwyum y los demás últimamente. Mientras investigas a esa criatura, presta atención también al universo simulado. Lo entiendo, dijo Ruan Mei con naturalidad. ERTA ignoraba si Ruan Mei la había escuchado. En cualquier caso, se marchaba de la estación espacial ERTA. Viéndola irse, ERTA echó un vistazo curioso a las criaturas almacenadas que había dejado en la estación. Excepto la pupa del gusano rey destructor de estrellas, todo lo demás había sido devorado. Si siguiera comiendo, empezaría a comerse a la gente. Amigo, vámonos, dijo Ruan Mei, recogiendo sus documentos y acariciando suavemente el cuerpo del avatar número 2. Derek controló al avatar número 2 para que siguiera a Ruan Mei. Sin sistema nervioso, sin sistema digestivo, sin sistema reproductivo, ni siquiera tejido muscular ni óseo. Jamás había visto una criatura como tú. Quizá, mientras devoras, pueda ir desentrañando tus secretos, murmuró Ruan Mei en voz baja mientras caminaba. Al oír esto, a Derek se le aceleró el corazón. Normalmente, Ruan Mei no diría semejante rollo sin motivo. ¿Por qué lo decía? ¿Acaso sospechaba que alguien controlaba ese avatar en secreto? Sus siguientes acciones debían ser cautelosas, para evitar ser descubierto en la medida de lo posible. Derek controló al avatar número 2 para que siguiera a Ruan Mei al interior de la pequeña nave espacial. El interior de la nave no era grande, y después de que Ruan Mei colocara una gran pila de suministros experimentales dentro, el espacio se volvió aún más reducido. Ruan Mei le indicó al avatar número 2 de Derek, un robusto individuo de 2 metros de altura, que se sentara en un pequeño espacio libre. Quédate ahí sentado. Recuerda no moverte bruscamente. Si al mover los objetos de alrededor la nave espacial explota, quedarás a la deriva en el espacio para siempre. Derek. Incluso había cajas colgando del techo. El avatar número 2 ni siquiera podía enderezar la espalda. Ahora, al oír a Ruan Mei decir esto, se volvió aún más precavido, sin atreverse a mover nada. La clave era que fingía sinceramente que había sido un accidente, no que hubiera oído claramente las palabras de Ruan Mei y actuado en consecuencia. Verdaderamente agraviado.
Al observar el espacio reducido, Derek también sintió lástima por su avatar número 2. Además, se sentía mentalmente agotado por su propia actuación. Permanecer al lado de Ruan Mei sin duda tenía grandes beneficios, pero el precio a pagar también era considerable. Ruan Mei echó un vistazo hacia donde estaba el avatar número 2 y luego simplemente se recostó de lado en una pequeña cama a un lado. El avatar número 2 no tenía sistema reproductivo, así que no tenía que preocuparse por cubrirse, solo podía estar allí tumbada, dejando al descubierto las hermosas curvas de su cuerpo. Sus hombros eran redondeados, su cintura marcada y sus caderas respingonas formaban una perfecta curva en forma de V. Su cabello oscuro caía en cascada, dejando al descubierto un cuello blanco como la nieve. Sus piernas estaban flexionadas, y sus pies, finos como el jade, se curvaban en forma de media luna. La apariencia de Ruan Mei era la de la belleza típica de Jiangnan. Derek la observó. Si se obviaba su esencia de científica loca, parecía como si hubiera salido de un cuadro. Ruan Mei sabía que el avatar número 2 de Derek no tenía sistema reproductivo, así que durmió plácidamente sin preocupaciones. El problema era que Derek, al ver a través del avatar número 2, sí tenía uno. Y era realmente excelente. Cerró los ojos y no pudo evitar tener una leve reacción. Castorice, que estaba a su lado, lo notó enseguida. Su rostro, bajo el vapor, parecía algo incómodo. El cuerpo de Derek era demasiado saludable. Con Derek en este estado, no es bueno que duerma en la piscina. Lo llevaré a casa para que descanse, dijo Castorice a Aglaea y a los demás. Castorice, puedes llevarte a Derek e irte. O hay una sala junto a las aguas termales. También puedes descansar allí. Aglaea, por supuesto, no se negaría. No hace falta, Lady Aglaea, nos vamos a casa. Castorice negó con la cabeza, pensando en llevarse a Derek de vuelta. De lo contrario, Castorice miró a Zipper, con la sensación de que siempre tramaba algo. Tenía que estar alerta. Está bien. Castorice quiso llevarse a Derek en brazos e irse, pero Derek fingió rápidamente despertar en ese momento, frotándose los ojos soñolientos y diciendo, hermana Castorice, ¿qué estás haciendo? Al verlo despertar, los ojos de Castorice reflejaron una pizca de decepción. Por fin había tenido otra oportunidad de cargar a Derek en brazos, y ahora se había esfumado. Te vi dormido hace un momento, así que quise llevarte a casa para que descansaras, dijo Castorice a Derek. En efecto, tengo un poco de sueño. Las aguas termales que preparó Lady Aglaea son muy agradables. Castorice, ¿por qué no volvemos a descansar? Está bien. Derek, Castorice y Polixia abandonaron la casa de baños de los héroes. Esta Castorice, lo vigila tan de cerca, murmuró Zipper entre dientes, frotándose las manos. Cici, ¿por qué no te has rendido todavía? Preguntó Trivia a Zipper desde un lado. ¿Rendirme? ¿Cómo podría rendirme? ¿Acaso me has visto alguna vez, siendo yo un ladrón, fracasar? Zipper, por supuesto, no admitiría la derrota. Está bien. Trivia no hizo ningún comentario. Luego se marchó con Tiane y Trinon. Las tres planeaban encontrar un lugar aparte para seguir comunicándose con los demás miembros de la familia. Derek, Castorice y Polixia salieron del Palacio de Mármol y llegaron al mercado de Mármol. Antes de regresar, Derek dijo pensativo. Primero iré a ver a la tía Bona. Su hija está progresando mucho en el inframundo. Tengo que decírselo. Iré contigo. Los tres fueron a casa de la tía Bona. En los últimos días, ella seguía en su puesto vendiendo mercancía. Como su hija había fallecido hacía apenas un par de días, su salud era muy delicada y estaba algo distraída. Derek se acercó a ella. Tía Bona, he regresado del inframundo. Castorice, por supuesto, no había contado a los habitantes de Okema los detalles de la entrada de Derek al inframundo. Pero otros sí sabían que Derek había heredado el núcleo de llama del titán de la muerte. Al oír a Derek decir esto, en los ojos de Bona apareció una mezcla de sorpresa, expectación y aprensión. Derek dijo en voz baja. Vi a Anie. Le van muy bien en el inframundo. Al final del inframundo hay un mar de flores, y ahora mismo está corriendo libremente allí. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! La tía Bona dejó escapar un largo suspiro, y su expresión mejoró notablemente. Gracias por decírmelo, Derry la pequeña. Al decir esto, Bona miró a Derek y preguntó confundida. Derry la pequeña, ¿cómo volviste a crecer? De esta manera, mido mejor lo mismo que la hermana Castorice, dijo Derek a la tía Bona, sosteniendo la mano de Castorice. La tía Bona asintió. Así que así son las cosas. Entonces debes invitarnos a tu boda.
Sin duda, al oír hablar de matrimonio, Derek sintió vergüenza al instante. Cogiendo la mano de Castorice y empujando el manillar de la silla de ruedas de Polipsia, corrió hacia casa. Sin embargo, al regresar a casa, Derek descubrió otro problema. La casa era realmente demasiado pequeña. Cuando Jason se la dio, nunca imaginó que varias personas terminarían viviendo allí. Básicamente, era un pequeño estudio. Una habitación, sin sala de estar, una cocina y un baño. Cuando Castorice se mudó, era suficiente para 2 personas. Ahora, con 3, el espacio resultaba un poco insuficiente. Lo más importante era que Derek y Castorice no tenían privacidad. No podían pedirle a Polipsia que los acompañara en su silla de ruedas cada vez que querían tener intimidad, ¿verdad? Eso sería demasiado cruel. Castorice y Polipsia también pensaron en este problema. Castorice les dijo entonces a Derek y Polipsia: no le den muchas vueltas por ahora, mejor durmamos. Cuando despertemos, buscaremos otra casa. En lo que respecta al dinero, todavía me queda algo. Derek y Polipsia eran tan pobres que no podían juntar ni 2 monedas, pero Castorice tenía muchos ahorros. De acuerdo. El arroz blando de Castorice seguía estando muy delicioso. Derek se recostó felizmente en su pequeña cama. Al mismo tiempo, tomó su tablilla de mensajes y contactó a los comerciantes del mercado de Marmoreal. Algunas cosas, incluso en mundos diferentes, eran iguales. Los vendedores del mercado de Marmoreal también tenían un pequeño grupo de chat. Derek se había unido. Desde allí, podía comprar los productos más frescos y baratos. He comprado otra camita para que la use Polipsia. Hermana Castorice, te pediré que la pagues después. De acuerdo, duerme tú primero. Iré a esperar la entrega. Castorice asintió levemente, preparándose para salir a buscar la camita para no interrumpir el descanso de Derek. Al verse regresar a la pequeña cama, Derek inmediatamente adoptó la perspectiva de su avatar número 2. ¿Cómo estaban las cosas por parte de Ruanmei? Cuando Derek cambió al lado de su avatar número 2, descubrió que la nave espacial se había detenido. ¿Qué pasó? Derek estaba perplejo. Entonces, mirando hacia afuera de la nave espacial desde su perspectiva, vio un planeta congelado y el tren flotando sobre él. Entendido, hemos llegado al expreso astral. Ahora se encontraban en Harilobi. Danen, Stella y March 7th, estos 3 pequeños, se dirigían a resolver la crisis de Stellaron. Ruanmei se despertó, se incorporó y se puso unos tacones altos en sus delicados pies. Caminó hacia la ventana, miró el tren y preguntó con tono perplejo: ¿qué ha pasado aquí? Giró la cabeza y miró al avatar número 2 de Derek. Vamos al expreso astral a ver qué pasa. Derek no dijo nada, simplemente controló al avatar número 2 para que lo siguiera en silencio. La pequeña nave espacial se acopló fácilmente al expreso astral. Y durante el proceso de acoplamiento, Ruanmei reveló su identidad al expreso astral. Ruanmei condujo al avatar número 2 al expreso astral. Dentro del expreso astral, Himeko y Welyan estaban presentes. Y también estaba allí la conductora Pom Pom, capaz de reprender a 2 eones hasta dejarlos sin palabras. En ese momento, observaban con gran interés el sistema de detección integrado del tren. En la pantalla, Stella, Danen y los demás luchaban contra el robot gigante controlado por Cocolia. Al ver a Stella en desventaja, Himeko inmediatamente accionó su cañón satelital y disparó contra el robot gigante. Tras disparar, giró la cabeza y vio a Ruanmei acercándose con el avatar número 2 de Derek. Señora Ruanmei, hola. Himeko la saludó. Welyan echó un vistazo al avatar número 2 de Derek, que estaba detrás de ellos y comenzaba a desarrollarse de una manera extraña e indescriptible, y su expresión se tensó. No, era esa la criatura completamente negra con la que se habían topado. Recordaba que, al marcharse, aparte de ser totalmente negra, no tenía nada de particular. ¿Cómo era posible que, al verla de nuevo, su aspecto hubiera cambiado tanto? ¿En qué lo había moldeado Ruanmei? Welyan miró a Ruanmei, que parecía amable e inofensiva, pero sintió una presencia imponente, propia de alguien fuerte. No pudo evitar acomodarse las gafas. Hola, dijo Ruanmei, acercándose también al equipo de monitoreo. ¿Encontraron algún obstáculo en el planeta que tienen delante? Sí, el planeta que tenemos delante está sufriendo una crisis de Stellaron. Si queremos irnos de aquí, debemos resolver esos problemas con los Stellaron, asintió Himeko. Momento perfecto. Stella, la joven cuyo cuerpo se formó a partir de un Stellaron en la estación espacial Erta, acaba de unirse al expreso astral.
es una buena oportunidad para que se adapte a las actividades del expreso astral en este planeta. Así que así son las cosas, dijo Ruan Mei, asintiendo levemente y luego observando la escena de vigilancia junto a Himeko y Welyan. Si la situación de Stellaron no se resolvía, tampoco sería fácil para Ruan Mei pasar. En la pantalla de vigilancia, Stellie, Danen, March 7TH y Bronya derrotaron al robot, y Stellie corrió frente a Cocolia. Entonces, ante los ojos de Stellie, y a la vista de Himeko, Ruan Mei y los demás en el tren, la guardiana suprema de Belobog, Cocolia, se transformó. Al verla transformarse, Himeko y Welyan fruncieron ligeramente el ceño. ¿Deberíamos ir a apoyar a Stellie y a las demás? ¿Con esta intensidad, les resultará un poco difícil de manejar?, preguntó Himeko a Welyan. En ese momento, Ruan Mei intervino. Mirando la escena de Cocolia, Ruan Mei dijo, no necesitas ir, yo iré a apoyarte. Ruan Mei probaría cualquier método que pudiera aumentar la fuerza física de aquel pequeño. Además de devorar emanadores, devorar estelares también podría incrementar enormemente su poder. Sin embargo, en ese momento, su fuerza física aún era insuficiente para devorar un estelar. Pero justo en ese momento, apareció un monstruo creado con un Stellaron. Su aparición fue perfectamente sincronizada. Esta intensidad era ideal para que el pequeño lo devorara. Al mismo tiempo, también poseía energía Stellaron. Tras devorar a este monstruo, podría mejorar su adaptabilidad a los Stellarons. En el futuro, sería aún más eficaz en su consumo. Derek, observando la reacción de Ruan Mei desde un lado, adivinó inmediatamente lo que estaba pensando. ¿Dejarme devorar a Cocolia? Esto es una persona viva. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Esa era la intención de Ruan Mei. Aunque Derek seguía sin querer comerse a una persona, estaba claro que sus pensamientos no podían hacer cambiar de opinión a Ruan Mei. Cuando Himeko y Welyan vieron a Ruan Mei decir esto, asintieron en señal de aprobación. Seguían teniendo claro el poder de Ruan Mei. Si caía, el asunto se resolvería por sí solo. Acto seguido, Ruan Mei caminó hacia el exterior del tren. El avatar número 2 de Derek no reaccionó de inmediato, pero en un instante sintió una garra invisible que lo agarraba y lo atraía hacia Ruan Mei. Recuerda seguirme de cerca la próxima vez, le recordó Ruan Mei en voz baja, luego abrió la escotilla del tren y se dirigió hacia abajo. Derek seguía de cerca a Ruan Mei. Una persona y su avatar estaban en caída libre en el espacio cercano a la Tierra. Aquello parecía bastante peligroso. Sin embargo, con Ruan Mei presente, no había problema. Derek sintió que una criatura sostenía a su avatar, que descendía lentamente. Harry lo vi. Stellie, empuñando un bate de béisbol, se enfrentaba a una figura humanoide alta. Era completamente negro, su cuerpo cubierto por una armadura formada de hielo condensado. Largos mechones de pelo grisáceo ondeaban al viento, y 4 carámbanos flotaban tras su espalda. Imposible. ¿Cómo es posible que el Guardián Supremo se haya convertido en semejante monstruo? Stellie chasqueó la lengua para sí, asombrada. Sintió que su primer viaje como pionera sin nombre estaba repleto de emociones fuertes. Primero, se topó con un mundo de hielo y nieve. Tras muchas dificultades, llegó a la ciudad y acababa de contactar con el Guardián Supremo de la única ciudad del planeta. Como resultado, antes incluso de poder dormir una noche entera, este se volvió hostil. Ella y March, junto con los demás, huyeron al inframundo subterráneo. Finalmente, tras mucho esfuerzo, logró comunicarse bien con la hija adoptiva del Guardián Supremo, la Guardiana Suprema de nueva generación Bronya, y se preparó para contraatacar a Cocolia. Primero, lucharon contra ese robot gigantesco. Tras esquivar con dificultad sus ataques, se abalanzó sobre Cocolia, preparándose para darle un fuerte golpe con el bate. Pero antes de que el bate pudiera siquiera impactarla, Cocolia se transformó en este estado. Aunque aún desconocía sus habilidades específicas, a juzgar por el aura imponente que emanaba de Cocolia, Stellie presentía que probablemente sería difícil lidiar con esa criatura. Me pregunto si este bate de béisbol servirá para golpear el hielo, pensó Stellie. Y en ese instante, el ataque de Cocolia ya había comenzado. Alzó el brazo y lanzó un ataque de carámbanos directamente contra Stellie. Al ver esto, Stellie rápidamente sostuvo su bate de béisbol horizontalmente frente a ella para bloquear el ataque del carámbano. El carámbano impactó con fuerza contra el bate de béisbol de Stellie. Este bate, a la altura de su reputación como una rara curio obtenida en la estación espacial ERTA, se hizo añicos.
El feroz carámbano de Cocolia se fragmentó al impactar contra el bate, mientras que este, en manos de Estelle, permaneció intacto. Sin embargo, la fuerza actual de Estelle era insuficiente contra Cocolia. El inmenso poder contenido en el carámbano se transmitió, obligando a Estelle a retroceder una distancia considerable. El metal bajo sus pies también quedó rayado con 2 grandes marcas de sus zapatos. Tu arma no está mal. La recogeré luego. Cocolia se sorprendió un poco de que su ataque no hubiera destrozado el bate de Estelle, pero también pudo ver que la fuerza actual de Estelle aún no era rival para la suya. Mientras dependiera del Estellaron, podría eliminar a todos sus enemigos. Este es el poder del Estellaron. Hace 700 años expulsó a la Legión de Antimateria, y ahora me ayudará a borraros a todos. Ahora, muere. La voz de Cocolia se hizo más fuerte, y Estelle sintió al instante que la temperatura a su alrededor descendía drásticamente. El cielo se oscureció, y Estelle vio como una feroz ventisca aparecía a su alrededor y la de Cocolia. Estelle sintió que su visión se veía gravemente afectada. Cocolia alzó la mano, y de nuevo aparecieron carámbanos atacando tras ella. Y esta vez, no se trataba solo de 1 o 2 carámbanos, sino de una densa multitud. ¡Uf, qué miedo! Estoy perdida. Al ver a Cocolia lanzar semejante ataque, Estelle contuvo el aliento. Al mismo tiempo, miró a su alrededor, buscando la forma de esquivar los carámbanos. Pero la cobertura que la rodeaba estaba demasiado lejos para que pudiera llegar a tiempo. La situación de Estelle era ahora extremadamente crítica. Estelle se devanaba los sesos buscando una solución, pero el ataque de Cocolia ya había comenzado. Los carámbanos se dirigían directamente hacia ella. Estelle aún no había encontrado una solución. Solo le quedaba afrontarlo de frente otra vez. Estelle juntó las manos y rezó en silencio para que la fuerza de su cuerpo fuera suficiente para resistir esos ataques de carámbanos. Justo cuando se preparaba para el dolor, otra figura descendió del cielo, aterrizando protectoramente justo delante de Estelle. Zas, zas, zas. Innumerables carámbanos lo atravesaron. Estelle cerró los ojos, preparándose para el dolor punzante, pero no sintió nada. Al abrirlos, vio al avatar número 2 de Derek protegiéndola. Todos esos carámbanos punzantes fueron bloqueados por el avatar número 2. Amigo. Exclamó Estelle, sorprendida y a la vez llena de alegría. Jamás se habría imaginado que el amigo con el que había entablado amistad en la estación espacial, después de ayudarla a resistir un ataque de la bestia del juicio final la última vez, ahora la ayudaría de nuevo bloqueando los carámbanos de Cocolia. ¡Qué gran amigo! De ahora en adelante, si yo me quedo con la mitad del cubo de basura, tú te quedas con la otra mitad, pensó Estelle con gratitud. Al mismo tiempo, no se olvidó de gritarle al avatar número 2 de Derek. Amigo, ¿estás bien? Mi avatar no tiene órganos vocales. Aunque me lo preguntes así, no puedo responderte, pensó Derek con impotencia al oír la pregunta de Estelle. El segundo avatar de Derek permaneció en silencio, simplemente inmóvil frente a Estelle. Su cuerpo de más de 2 metros de altura bloqueó todos los ataques de Cocolia. Debajo del gran robot, Danen, el 7 de marzo, Bronya y Seel vieron a Cocolia transformarse y desatar su aterrador ataque. Sus expresiones cambiaron drásticamente, temiendo que Estelle, que estaba directamente frente a ella, corriera peligro. Y cuando vieron aparecer el avatar número 2 de Derek, Danen y March 7TH primero quedaron atónitos, luego sus expresiones se llenaron de alegría. Esta vez, nuestro ayudante ha llegado, dijo March 7TH con entusiasmo. Este monstruo de forma extraña es tu ayudante. Bronya dudó un momento, luego le preguntó a Danen. En cierto sentido, sí, asintió Danen. Este monstruo de una oscuridad absoluta no podía haber aparecido solo. Dado su misterio, las únicas en toda la estación espacial ERTA que podían traerlo consigo eran Lady Erta y Lady Ruanmei, quien no había llegado cuando ellas partieron, pero ya estaba en camino. Si alguna de ellas apareciera, Danen creía que la situación actual se resolvería fácilmente. El nivel de un miembro de la sociedad de genios era, por supuesto, extremadamente alto. Simplemente no sé por qué este monstruo ha adquirido una forma aún más extraña que cuando nos fuimos. ¿A cuántos experimentos habrá sido sometido? Bronya y Seel observaron en silencio el avatar número 2 de Derek. Un momento antes, al ver a Cocolia, les había parecido una jefa malvada. Pero ahora, con ese monstruo negro como la noche de su lado, Bronya sentía que su bando podría parecerse aún más a los villanos. ¿Estás bien después de haber recibido tantos golpes? Preguntó Seel el 7 de marzo. Al oír su pregunta, March 7TH agitó la mano con indiferencia. Está bien. La resistencia de ese tipo es incomparable.
No importa los ataques de Cocolia, ni siquiera Lady Erta puede dañarlo de verdad. CL aún no sabía quién era Lady Erta, pero estaba a punto de presenciar de primera mano la aterradora capacidad de recuperación del avatar número 2 de Derek. Derek controló a su avatar número 2 para que extrajera lentamente los carámbanos, y entonces todas sus heridas sanaron por completo. Derek percibió claramente que Cocolia, al otro lado, comenzaba a ponerse nerviosa y exasperada. Cocolia había creído que su ataque podría acabar de un solo golpe con el forastero que tenía delante. Su ataque, lleno de confianza, fue bloqueado inesperadamente por un monstruo negro como la noche que apareció de repente. Todos sus ataques impactaron en su cuerpo. Apuntaba a una persona, pero todos los golpes dieron en esta cosa. Aunque todos sus ataques impactaron al monstruo, Cocolia no había perdido la paciencia del todo. Al fin y al cabo, su ataque había dado resultado. El oponente ya era uno menos. Pero entonces sucedió algo que realmente la hizo perder la compostura. Este monstruo, con total tranquilidad, se arrancó todos los carámbanos del cuerpo, y los grandes agujeros que lo atravesaban sanaron por completo, quedando como nuevos. El ataque confiado de Cocolia finalmente no dio ningún resultado. El guión no debería ser así. He obtenido el poder del Estellaron. Debería estar arrasando con mis enemigos, masacrándolos sin esfuerzo. Luego destruiré el mundo de Jarilo y dejaré que renazca. Así es como se suponía que debía ser, no así, donde mis enérgicos ataques no logran absolutamente nada. Rugió Cocolia furiosa. Voy a destruirlos a todos. Dijo con rabia, preparándose para extraer aún más poder del Estellaron y eliminar a la detestable chica que tenía delante, así como a ese detestable monstruo negro como la noche. Se condensó más hielo y nieve alrededor de Cocolia. Derek observó esto, sabiendo que la fuerza de su avatar número 2 por sí sola era insuficiente para enfrentarse a ella. En ese momento se necesitaba un especialista. Ruan es el nombre de un instrumento musical. Su sonido es fluido, melodioso y suave, con un aire tranquilo y poético. Pero en ese tenso momento de batalla, el sonido de un Ruan llegó de repente, sorprendiendo a todos los que lo oyeron. ¿Qué está pasando?, se preguntaban todos. Especialmente Cocolia. A pesar de estar luchando, al oír de repente ese sonido, sintió instintivamente que algo andaba mal. ¿Quién está jugando sucio?, gritó, intensificando al mismo tiempo sus ataques contra el avatar número 2 de Derek y Estelle. Pero antes de que pudiera lanzar su ataque, Cocolia sintió de repente una fuerte ráfaga de viento que la golpeó con fuerza en el abdomen. Todos los ataques que lanzaba fallaban, e incluso la energía condensada explotaba a su alrededor, hiriéndola gravemente. ¿Quién?, gritó Cocolia de nuevo con fuerza. Y justo en ese momento, Ruan Mei, sosteniendo un Ruan, se acercó al avatar número 2 de Estelle y Derek. ¿Inyectar energía Estellaron en el cuerpo? ¿Qué método tan burdo? Ruan Mei negó con la cabeza, mostrando un gran desdén por las acciones de Cocolia. ¿Qué derecho tienes a decir eso? Al oír el tono burlón de Ruan Mei, Cocolia se enfureció aún más. Apretó los puños, preparándose para atacarla de nuevo. Pero de nuevo sintió una fuerte ráfaga de viento, y su espalda fue golpeada con igual fuerza por una fuerza invisible. ¿Qué es esto?, preguntó con curiosidad Estelle, que estaba de pie junto al avatar número 2 de Derek, al ver este giro de los acontecimientos. El avatar de Derek no pudo darle una explicación. Por supuesto, Ruan Mei no participaría personalmente en ningún ataque. Eso sería una gran afrenta a su estatus como miembro de la Sociedad de Genios. No necesitaba actuar. Numerosas criaturas la protegían. Cualquiera que la viera vulnerable y decidiera atacarla, presenciaría entonces la biodiversidad que Ruan Mei había cultivado. Ni siquiera tuvo que hacer ningún movimiento. La actual Cocolia estaba siendo completamente superada por Ruan Mei de esta manera. ¿Qué clase de ataque es este? Cocolia estaba a punto de decir algo cuando su cuerpo fue atacado de nuevo. Tras ser golpeada varias veces consecutivas, Cocolia finalmente tuvo la oportunidad de reaccionar, estableciendo medidas defensivas a su alrededor para bloquear los ataques. Cocolia le gritó a Ruan Mei. ¿Qué es exactamente este ataque tuyo? ¿Por qué no puedo verlo en absoluto? Son simplemente principios básicos de óptica y aplicación espacial, explicó amablemente Ruan Mei a Cocolia. Cocolia quedó atónita ante las palabras de Ruan Mei. Justo entonces, oyó un crujido. Sintió con violencia cómo la defensa de hielo de su espalda se rompía por el ataque de la mujer del Qipao. Sintió una garra invisible que la inmovilizaba contra el suelo desde el aire. Lidiar con las defensas formadas por la energía Estellaron requiere cierto esfuerzo, así que empleé el método más simple.
Distraerte y, de esta forma, derrotarte, explicó Ruan Mei con una sonrisa. Para ella, recurrir a engaños no era nada. Una fuerte presión la abrumaba. Cocolia quería rugirle a Ruan Mei, pero la opresión en su pecho le impedía gritar. ¿Por qué tiene que ser así? Claramente había hecho todo lo que había que hacer, pero al final fracasó por culpa de un grupo de personas ajenas que aparecieron de repente. Al ver a Cocolia, Derek también sintió que su destino era verdaderamente desafortunado. Ya sea que el expreso astral hubiera llegado un poco antes o un poco después, Cocolia no habría terminado así. Si el expreso astral hubiera llegado antes, Cocolia no habría llegado a ese momento de desesperación. Al ver que alguien ayudaba a Belobog, naturalmente se habría alegrado mucho de colaborar con el expreso astral para resolver juntos la crisis de Estellaron. Y si el expreso astral hubiera llegado más tarde, las fuerzas locales de Belobog por sí solas habrían sido completamente incapaces de detenerla. Ella ya lo habría logrado todo. Pero fue precisamente en ese momento cuando llegó el expreso astral. Entonces también llegaron el avatar número 2 de Derek y Ruan Mei. El poder de Cocolia simplemente no era rival para Ruan Mei. Era fácil de doblegar. Todos sus sueños, todos sus pensamientos, se habían convertido en nada. ¿Sí? Hemos ganado. Gritó Estelle felizmente. Y debajo del gran robot, Bronya, CL, Danen y el 7 de marzo, al ver esta situación, también corrieron rápidamente hacia la parte superior del robot. Bronya corrió al frente. Quería interrogar a su madre. Al mismo tiempo, en su interior, también deseaba salvar la vida de Cocolia. Desde el principio, Cocolia siempre había sentido un cariño maternal por Bronya. Aunque Bronya se oponía, no quería que le pasara nada. Por Belobog, estaba dispuesta a sacrificar a Cocolia. Pero ahora que Cocolia estaba sometida, Bronya quería salvarla. Pero justo cuando corrían hacia arriba, las acciones de Ruan Mei sorprendieron a todos los presentes. Ordenó a la criatura invisible que la custodiaba que agarrara a Cocolia y la enviara hacia el avatar número 2 de Derek. ¿Tú, qué estás haciendo? No, no lo hagas. Cocolia sintió miedo instintivamente. Cualquiera que estuviera a punto de ser arrojado a las fauces de un monstruo reaccionaría así. Instintivamente quiso resistirse, pero Ruan Mei movió los dedos con suavidad y unas gotas de un líquido desconocido salpicaron a Cocolia. Al instante, Cocolia sintió que su conexión con el Estellaron se debilitaba considerablemente y no pudo resistir la garra que la sujetaba por la espalda. Al ver esto, Derek también supo que lo mejor era no resistirse a la oferta de Ruan Mei de comer. Además, Derek sentía cierta codicia por el poder Estellaron que poseía Cocolia. Más tarde, haré todo lo posible por absorber la energía Estellaron unida al cuerpo de Cocolia sin hacerle daño. Pero si no lo consigo, no me culpen. Lo mejor sería obtenerla de forma natural, pensó Derek. Seguía siendo bondadoso. Sin duda, no podía superar el obstáculo de comerse a una persona. A medida que aumentaba su fuerza, Derek pensaba cada vez más en conservar su humanidad, pues no se consideraba realmente diferente de la gente común. Así que se esforzó al máximo por usar métodos pacíficos, intentando consumir únicamente la energía de Cocolia. Él la controló para que abriera sus enormes fauces, haciéndose tan alta como una persona, para poder engullir a Cocolia. No, no lo hagas. Gritó Cocolia con voz distorsionada, pero no pudo evitar que Ruan Mei la metiera a la fuerza en el cuerpo del avatar número 2 de Derek. ¿Qué? Bronya se abalanzó sobre ella en ese instante. Al ver esto, no pudo evitar gritar. ¿Qué estás haciendo? Instintivamente, apretó con más fuerza su lanza, apuntando inconscientemente la punta hacia Ruan Mei. Pero al segundo siguiente, Bronya sintió que una criatura invisible la sujetaba del brazo, dejándola completamente inmóvil. ¿No es este tu enemigo? Preguntó Ruan Mei con tono perplejo. El 7 de marzo balbuceó una explicación desde un lado. Bueno, tal vez el acto de devorar a alguien sea un poco ya veo, ya entiendo. Ruan Mei soltó a Bronya. Bronya miró fijamente a Ruan Mei. La mujer que tenía delante no había hecho nada malo. Su madre adoptiva era, sin duda, una enemiga a la que había que derrotar. Pero que hubiera muerto de esa manera, el corazón de Bronya seguía lleno de dolor e indignación. Aunque se trató de una victoria en la batalla, el ambiente en el lugar era ahora aún más solemne. Danen no sabía qué decir sobre las acciones de Ruan Mei, e intentaba mantener la calma. La mirada de Estelle estaba fija en el avatar número 2 de Derek. Amigo, murmuró para sí misma. Justo en ese momento, la enorme boca del avatar número 2 de Derek se abrió y escupió a una belleza rubia y madura. Madre. Al ver a Cocolia escupir, Bronya corrió rápidamente hacia ella para comprobar su estado. Cof, cof, cof.
Cocolia, cubierta de baba, tosía violentamente tras aterrizar en el suelo. Alzó la vista para mirar al avatar número 2 de Derek, con los ojos llenos de terror. Aunque solo la había engullido por un instante, había sentido un horror inmenso. Esa sensación de que su cuerpo fuera digerido poco a poco era algo que Cocolia jamás querría volver a experimentar. No dijo nada, pero siguió escupiendo otro gran bocado de baba. Bronya, a su lado, le dio unas palmaditas en la espalda para ayudarla a expulsar la baba de su boca. Al ver operar así al avatar número 2 de Derek, Ruanmei ya sintió pensativa. ¿Es que le desagrada comer humanos, o es que siente cariño por ellos? Hay que tenerlo en cuenta, murmuró en voz baja. Ella misma no tenía una moral particular, pero Ruanmei se preocupaba mucho por las costumbres de las criaturas que criaba. Mientras tanto, al otro lado, al ver al avatar número 2 de Derek comportarse así, una expresión de alegría apareció en el rostro de Estelle. Se acercó al avatar número 2 y le dio una palmadita cariñosa. Como era de esperar de mi amigo, no me equivoqué contigo. Sabía que jamás harías algo como comerte a una persona. Esa mujer del Kipao tiene una moral muy baja. Por suerte, aunque seas un monstruo, amigo, sigues siendo de fiar. No hiciste nada tan detestable. No lo toques todavía. Está asimilando la energía que acaba de obtener, le recordó Ruanmei a Estelle al verla a punto de tocar el avatar número 2 de Derek. Al mismo tiempo, su mirada se dirigió también a Estelle. ¿Este cuerpo está hecho de un Stellaron? Al observar a Estelle, Ruanmei también pensó en muchos tipos de experimentos. De acuerdo, lo entiendo, no la molestaré. Al ver la mirada de Ruanmei, que parecía querer experimentar con ella, Estelle se estremeció y se acercó rápidamente a March 7th. No tenía el cuerpo inmortal de su amiga. No podría soportar los experimentos de Ruanmei. Estelle dirigió su mirada a Cocolia, la apuntó con su bate de béisbol y dijo: «Ahora bien, ¿sigues planeando usar el Stellaron para causar problemas?» Cocolia no reaccionó de inmediato. Y Estelle señaló al avatar número 2 de Derek. «Ese es mi amigo, ya lo viste. Tenemos una amistad de esas en las que él se sacrifica por mí. Si aún así piensas causar problemas, te las verás conmigo. Esto olvídalo». El tono de Cocolia se suavizó en ese momento. La vida y la muerte eran una cosa, pero esa sensación de ser absorbida por un cuerpo era algo que Cocolia no quería volver a experimentar jamás. Al verla así, Bronya suspiró aliviada. «Tal vez así mi madre pueda sobrevivir. Si sabías que iba a ser así, ¿para qué te molestaste ahora?», continuó Estelle, dirigiéndose a Cocolia en tono burlón. Cocolia no dijo nada, solo miró al avatar número 2 de Derek y se encogió ligeramente. Al verla tan asustada y evasiva, Bronya se sintió un poco incómoda. Quiso intervenir y defender a su madre, pero en ese momento, March 7th la jaló suavemente por detrás. Estelle seguía hablando de Cocolia cuando Bronya fue apartada. ¿Por qué me interrumpes? Admito que mi madre se merece lo que le pasa, pero como su hija, yo, realmente no puedo soportar escuchar esto, dijo a March 7th. Y en ese momento, la voz de Himeko se escuchó a través del comunicador. «Señorita Bronya. Soy Himeko, la navegante del expreso astral. Lo que Estelle está haciendo es, en realidad, ayudarle a salvar la vida de la guardiana suprema Cocolia. Si la gente del inframundo desconoce su postura, ¿cómo podrá Belobog integrar verdaderamente el mundo superior y el inframundo? En cuanto al sufrimiento, las penurias que padecen los habitantes del mundo superior no se comparan ni con una décima parte de las que ha sufrido el inframundo. Si los habitantes del inframundo están descontentos con Cocolia, este asunto no se resolverá fácilmente». Y entre los presentes se encontraba Seele, representante del inframundo. Al oír las palabras de Himeko, Bronya miró a Seele. Seele, al ver cómo Estelle se burlaba de Cocolia de esa manera, esbozó una sonrisa de satisfacción. Bronya sabía que esto estaba resuelto. Después, aún podrían existir otros castigos, pero en lo que respecta a su vida, Bronya podría ofrecer alguna defensa a su madre. Bronya miró a Estelle, con los ojos llenos de gratitud. Las burlas de Estelle también estaban a punto de terminar. Principalmente porque se había quedado sin palabras. Dio una palmada y le dijo a Cocolia: «Muy bien, espera a volver y acepta tu castigo con sinceridad. No te librarás fácilmente de esta». Tras decir esto, se giró para mirar al avatar número 2 de Derek, queriendo ver cómo estaba su amigo. Por su parte, Derek podía sentir claramente cómo el cuerpo de su avatar número 2 sufría un cambio drástico. Las partes de forma extraña, resultado de los experimentos de Ruanmei, comenzaron a desaparecer gradualmente, volviéndose más redondeadas, suaves y armoniosas.
Ruan Mei observó esta transformación y asintió levemente. Al parecer, este pequeño despliegue de poder estelar, a diferencia de devorar al gusano rey destructor de estrellas, no resultó insoportable para la criatura. Tras devorarlo, su cuerpo también estaba experimentando cambios. La energía de Cocolía provenía del Estellaron. Los Estellaron son conocidos como el cáncer de todos los mundos. Pueden causar grandes cataclismos. Cuando Derek absorbió el Estellaron del cuerpo de Cocolía, el efecto más superficial fue que su avatar número 2 comenzó a generar bajas temperaturas a su alrededor. Y en el cuerpo principal de Derek, su dominio de las habilidades de hielo mejoró considerablemente. Y, en un nivel más profundo, Derek sentía claramente que había comprendido otro tipo de energía. El poder del Estellaron, su profundidad energética, era algo más fuerte que los poderes titánicos que poseía, y sus posibilidades potenciales también superaban las de estos. Es una pena que haya tan poco, apenas una pequeña cantidad obtenida de Cocolía. Si tan solo hubiera más, si tan solo pudiera haber más, pensó Derek para sí mismo. Era evidente que sentía que la energía de su cuerpo estaba en un punto crítico. Si lograba obtener un poco más, para pasar de un cambio cuantitativo a uno cualitativo, Derek podría comprimir aún más los canales energéticos de su cuerpo, lo que le permitiría soportar una nueva energía titán y la llama central. El segundo avatar de Derek emergió del proceso de devoración, aumentando su altura nuevamente hasta alcanzar unos 3 metros. A su alrededor, había el mismo tipo de hielo y nieve que en Cocolía. SSS, amigo, ¿qué frío tienes?, exclamó Estelle, temblando, de pie junto al avatar número 2. Este es el resultado inevitable de devorar la energía Estellaron. Ruan Mei ahora sostenía un Estellaron en su mano. Era el mismo que Cocolía había manipulado. Me quedo con este Estellaron, dijo Ruan Mei mirando a su alrededor con una sonrisa. Danen dudó un instante y luego dijo: confiamos en la capacidad de la señorita Ruan Mei para controlar este Estellaron e impedir que cause destrucción. Luego miró a los demás. Por supuesto, Estella y los demás no pusieron objeciones. Principalmente, el poder que Ruan Mei demostraba era demasiado misterioso e impredecible, y su personalidad era distante. Estelle sentía que, en comparación con ella, la crisis de Estellaron no era para tanto. Si Derek pudiera leer la mente de Estelle, estaría completamente de acuerdo. El nivel de peligro de Ruan Mei superaba con creces el de un Estellaron. Ni siquiera ella misma sabía qué tipo de criaturas crearía en el futuro. Además, carecía por completo de escrúpulos. ¿Quién sabe qué daño podría causar al universo? Derek incluso sentía que sus acciones estaban salvando al mundo, al desviar él solo la atención de esta mujer, que representaba una amenaza potencial para todo el universo, hacia su avatar. Vámonos de aquí primero, dijo Bronya, tirando de Cocolía y preparándose para bajar. Al acercarse a Ruan Mei, Cocolía aceleró el paso, deseando alejarse lo más posible. Temía al avatar número 2 de Derek porque acababa de ser absorbida por él. Su temor hacia Ruan Mei provenía de la sensación de que, en comparación, ella parecía una persona moralmente íntegra. Como suele decirse, a los malvados los atormenta aún más malvados. Cocolía ya no quería hacer el mal. Los demás también siguieron a Bronya, preparándose para regresar a Belobog a descansar y recuperarse. ¿Cuáles son tus planes con respecto al Guardián Supremo de Belobog?, preguntó Danen mientras caminaba. Cocolía no podía continuar. Belobog necesitaba un nuevo Guardián Supremo. Por supuesto, que lo haga Bronya, dijo Seele sin pensarlo 2 veces. Al oírla decir esto, Bronya vaciló. La situación de mi madre es así. Seele agitó la mano con impaciencia. Bien, si no lo haces tú, lo hago yo. Si me hiciera cargo, probablemente causaría más problemas en 2 días que los que causó Cocolía. Al ver esta situación, Danen, Estella y los demás sintieron cierto alivio. El incidente de Belobog estaba llegando a su fin, al menos por ahora. Tras caminar cierta distancia y observar el avatar número 2 de Derek, Estelle le dijo a Ruan Mei: señorita Ruan Mei, ¿tiene alguna manera de solucionar el problema con el cuerpo de mi amigo? Ruan Mei asintió. Por supuesto que sí. A medida que se adapte a estos poderes, podrá recuperarse gradualmente. Otra opción sería arrojarlo al fragmentum producido por el Estellaron. Al devorar criaturas del fragmentum, también podría, en cierta medida, ayudar a neutralizar el estado de su cuerpo. Si no podía resolverlo, sin duda no lo haría tan fácilmente. La nave de Ruan Mei no era muy grande. Si una criatura que emitía constantemente hielo y nieve permaneciera a su lado, sería difícil de manejar.
Dejar que devorara criaturas Fragmentum tenía dos propósitos. Primero, estaban relacionadas de alguna manera con los Stellaron, por lo que devorarlas, aunque fuera un poco, ayudaría a devorar Stellaron en el futuro. Segundo, también podría cultivar sus habilidades de combate. Tener poder no era suficiente. Ruanmei planeaba cultivar adecuadamente el avatar número 2 de Derrick. Así que, además de poseer poder, también necesitaba mejorar sus habilidades de combate. No está tan mal. Al oír que Ruanmei tenía una solución, Stelle se sintió aliviada. No muy lejos había un Fragmentum. Stelle lo señaló y le dijo al avatar número 2 de Derrick: vamos, amigo. Ve allí y devóralos primero, y resuelve el problema de tu cuerpo. Derrick controló al avatar número 2 para que se dirigiera hacia allá. También sentía mucha curiosidad por saber qué eran las criaturas Fragmentum. Primero, comamos algunas y veamos. Al ver partir al avatar número 2 de Derrick, Cocolia, que había estado observando con ojos aterrorizados, finalmente suspiró aliviada. Se le observó el entorno y preguntó a los demás: por cierto, la crisis de Stellaron se ha resuelto. ¿Podemos solucionar ahora el problema del frío extremo de Harilobi? En especial a Ruanmei. Sus habilidades y conocimientos eran, sin duda, los más altos entre los presentes. Tras haber logrado su objetivo, Ruanmei planeaba quedarse allí unos días más para observar a las criaturas del planeta, así que miró a su alrededor. Este tipo de clima extremadamente frío no se formó de la noche a la mañana. Si bien dificulta la supervivencia de Harilo, también protege a este planeta. Eliminar estas olas de frío sin efectos secundarios tomaría varios cientos de años. Ya veo, un atisbo de decepción apareció en los ojos de CL. A su edad, sin duda no viviría para ver ese día. La voz de Himeko se escuchó a través del comunicador. Señorita Ruanmei, ya que ha obtenido el Stellaron de este planeta, me pregunto si podría ayudarlos un poco como compensación. De acuerdo, dijo Ruanmei asintiendo. Miró a su alrededor y le dijo a Bronya: crearé varias clases de criaturas capaces de sobrevivir en la nieve. Los habitantes de vuestro planeta podrán depender de estas criaturas para viajar por la nieve y construir campamentos, y también podrán utilizarlas como fuente de alimento. Construir campamentos en el hielo y la nieve requiere comida y calor. Ruanmei podía crear todo esto. Entonces, muchísimas gracias, dijo Bronya, agradeciéndole repetidamente a Ruanmei. Incluso Cocolia, al mirar a Ruanmei, ya no sentía tanto miedo. Mientras caminaba, Cocolia escuchó de Bronya información que Dan Men había recopilado sobre la identidad de Ruanmei. Sabiendo lo aterradora que era, Cocolia sabía que lo que Ruanmei decía era algo que podía lograr fácilmente. Ahora que su plan para destruir el mundo usando el Stellaron había fracasado, y con Ruanmei aún presente, Cocolia, naturalmente, no se atrevía a hacer nada más. Todavía tenía que vivir en Belobogi, sin duda, esperaba que mejorara. Al mismo tiempo, quien la sucedería como guardiana suprema seguía siendo Bronya. Al comienzo de su mandato, nuevas criaturas aparecerían en el planeta, y el apoyo a Bronya